Dios bendiga mis hermanos, la paz y la gracia de Dios sea sobre cada uno de los que hacen vida en este grupo y sobre todos aquellos que van a escuchar y que escuchan cada predicación que se emite o que se transmite de este grupo. La palabra de hoy, mis hermanos santos, la encontramos en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 8, desde el versículo 43. Y paso a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médico todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante el flujo de su sangre, al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todo, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dice: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado curta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Damos gracias al Señor por esta palabra. Y hoy vamos a hablar sobre el tema la compasión del Señor. Y es que, de acuerdo a la lectura y de esta historia que aparece en los otros evangelios, los sinópticos, nosotros podemos ver cómo el Señor trató este caso. Y hemos escuchado mucho acerca de hablar, pues, la fe de la mujer, cómo fue valiente para abrirse pasos en medio de una multitud tan grande, su deseo solamente de tocar el manto del Señor, y esa fuerza, pues, ese valor y todo ese esfuerzo que hizo para llegar al Maestro. Pero vamos a ver hoy la manera cómo trató el Maestro este caso. Y en medio de una multitud tan grande que iba caminando con el Señor, como lo relata la historia, encontramos a una mujer que, de acuerdo a lo que relata la palabra, estaba enferma y tenía un flujo de sangre. Y cómo ella pudo abrirse pasos para llegar y tocar el Maestro con esa fe. Y la palabra relata cómo se detiene el Maestro y hace una pregunta ahí a su círculo cercano de que quién le ha tocado. Y parece verdaderamente algo como ilógico, una paradoja, porque
Por eso le responden así sus discípulos. Pedro y los demás le responden: Maestro, pero mire, es una gran multitud, todos te vienen apretando, todos te vienen empujando. Y para saber quién te ha tocado, Maestro. Pero Cristo sabía todos los que venían allí, conocía a todos. Sabía los que venían cerca de él, sabía los que venían hablando, gritando, sabía los que lo empujaban, lo apretaban. Sabía todo, porque el Señor conoce todas las cosas. Pero sabemos que cuando el Señor habla, detrás de todo lo que el Señor habla, pregunta y dice, hay un propósito. Y el propósito rápidamente se hizo manifiesto. Y dice la Escritura aquí en lo que hemos leído, que la mujer, viéndose que no había quedado curta, que estaba descubierta, porque el Señor seguía preguntando, y es como decir, el Señor tal vez diría, no me voy a mover de aquí hasta no saber quién fue, hasta que no se haga presente el que me ha tocado. Y dice que ella, temblando, se acercó al Señor y no pudo ocultar pues su realidad. Y dice que delante del pueblo, de todos los que estaban allí, contó su dura realidad. Que hacía 12 años estaba enferma de un flujo de sangre, que había visitado a muchos médicos, que todo aquello que poseía y tenía, no sabemos cuánto, tal vez era mucho, todo aquello lo había gastado y ningún médico había logrado dar ni sanar ese flujo de sangre. Ahora bien, estar allí y confesar todo eso no era fácil, hermano. Sabemos que ceremonialmente ella era una mujer impura y que a todo aquel que tocaba, bueno, también sería puro. Pero aquí es donde la misericordia, la bondad y la gracia del Señor se manifiesta. Y es en el hecho de que el Señor pregunta, es porque el Señor quiere que escuchar de boca de aquella mujer todo aquello que le oprimía, todo aquello que estaba en ella, en su corazón, todo aquello que por 12 años había traído. Porque el Señor pudo haberse quedado tranquilo, callado y seguir su camino, saber que, bueno, había sanado a una mujer. Pero no quiere mostrarnos algo aquí el Señor también a nosotros. Que el Señor está dispuesto a escucharnos, hermano. Que el Señor está dispuesto a oírnos. Y que nosotros podamos hablar, y todo eso que nos oprime, todo eso que tenemos dentro de nosotros, en nuestro pecho, todo aquello, toda esa carga que hemos podido haber traído desde mucho tiempo, el Señor está dispuesto a que esa carga allí se quede. Y por eso nosotros vemos cómo el Señor, por qué el Señor insistió tanto. Y no quería que ella hablara para ser descubierta, no, ni para que fuera señalada, no, sino para mostrarle a todos los que estaban allí que Él estaba dispuesto a escucharlo todo, que Él sabía su caso, que Él conocía cuál era la realidad de cada uno de los que estaban allí y por qué los estaba siguiendo. Y Él estaba presto pues a ayudarlo, como hizo con esta mujer, porque esta mujer necesitaba hablar, esta mujer necesitaba sacar todo lo que estaba en ella, todo ese dolor, todo ese sufrimiento que por mucho tiempo le había seguido. Ahora había encontrado la sanidad, pero hay algo que también estaba en ella. No tenía dinero, tal vez ya no podía no podía entrar a los círculos donde ella entraba antes, por cuanto ceremonialmente
ella estaba impura. Y todo ese dolor que estaba allí también necesitaba ser escuchado. También necesitaba ser oída. Y el Señor, allí vemos su compasión y su gran amor y su tiempo para escucharla. Porque no relata la Escritura qué tiempo tuvo ella para contarle al Señor todo su sufrimiento y su dolor. Pero cuando cuenta todo, hay unas palabras maravillosas del Señor. Y es que al ella relatar todo, el Señor le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Tenía que enfrentarse a muchas cosas, al hecho de que tal vez ya no tenía dinero, de que había perdido muchas cosas y tenía necesidad de otras cosas, pero había algo allí. El Señor le había dicho: hija, ve cómo la llamó. Y aquí resalta en letra mayúscula: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Como diciéndole: ahora cuentas conmigo. Ahora yo soy tu ayudador. Diciendo: yo sé que tienes otras necesidades, pero ten paz. Si yo he resuelto tu enfermedad, también puedo resolver la situación que ahora tienes. Yo tengo el control de todas las cosas. Hermano, pero también quiero acotar algo aquí. Así como esa gran multitud seguía al Señor en aquel tiempo, hoy una gran multitud que compone la iglesia del Señor está siguiendo al Señor. Y encontramos aquí que en medio del pueblo de Dios hay mucha gente con mucha necesidad. Mucha es la necesidad que tiene mucha gente en el pueblo de Dios, o que tenemos mucha gente en el pueblo de Dios y le estamos siguiendo. Pero recordemos una cosa: el Señor está dispuesto a escucharnos, a oírnos. ¿Cuál es esa gran necesidad? Él la conoce, Él la sabe, pero quiere que nosotros hablemos con Él, como dicen por allí, nos destapemos y vayamos con Él, a Él, con toda confianza que Él tiene el tiempo para escucharnos. Tal vez otras personas a las que hemos querido contarle y hablarle no han tenido el tiempo para escucharnos. Queremos dar, queremos decir, tal vez tenemos miedo, tal vez tenemos temor, tal vez hemos hablado y la persona a la que le hemos contado nuestro sufrimiento y nuestro dolor no nos ha podido entender, pero Él sí nos entiende. Y es necesario, mis hermanos, porque para eso Él nos ha traído, para eso Él nos ha llamado, para que confiemos y descansemos, y todo ese dolor y todo ese sufrimiento y toda esa amargura y todo lo que se llama, que dice la Escritura, nuestros angustiadores, los presentemos delante de Él, porque se ha conocido que mucha gente aún sigue sufriendo y padeciendo lo que del pasado, que fueron burlados, que muchos fueron abusados, que mucha gente se aprovechó de ellos, que mucha gente los engañó, gente en la que confiaba, gente en la que creía, resultó que no era lo que ellos pensaban. Y todo eso ha causado dolor, tanto en el pasado, antes de conocer a Cristo, y muchos aquí siguiendo al Señor. Pero nuestro Señor, nuestro amado Señor, Él tiene tiempo para detenerse y escuchar
la causa de cada uno de nosotros, mis hermanos, para darnos la ayuda, para brindarnos esa sanidad que necesitamos. Yo siempre he dicho y he creído que Cristo no solamente vino a salvar a nuestras almas, que ya por demás es algo glorioso, sino que también vino a enseñarnos cómo vivir en este mundo. Vino a traernos esa sanidad, escúchese, espiritual, emocional y corporal, del espíritu, del alma y del cuerpo. Así que en Él tenemos a un aliado. En Él podemos confiar. Vayamos a Él, descansemos en Él, pongamos nuestra carga en Él y de Él vamos a escuchar la palabra que le dijo a la mujer del flujo de sangre: hijo, hija, yo te he sanado. Ten paz, yo estoy contigo. Yo soy tu ayudador, yo soy el que te ayuda, te va a ayudar y te ayuda a llevar todas tus cargas. Pero en medio de ello yo estoy contigo. Ten paz, yo soy el que ahora te ayudo, yo soy el que ha venido a socorrer. Quiere que a pesar de todas las circunstancias que tengamos que vivir y pasar, saber que somos sus hijos y que a sus hijos Él no los deja. Y sabemos que en Él tenemos paz. Él nos sana, Él nos cura, Él nos alienta. Él cuida de nosotros, mis hermanos. Es hora de descansar en el Señor. Es hora de tener paz en el Señor. Y el pasado está allí como una realidad, pero que el pasado ya no vuelva a dañarnos, que el pasado no tenga peso sobre nosotros. Amén, mis hermanos. Cristo, alguien para terminar, que dijo una vez, hay gente que el manto se rascó, unos que quieren cerrarlo y otros que quieren abrirlo más, pero como está, es lo ideal. El Señor es nuestro ayudador y Cristo nos ama por ser sus hermanos, por creer en Él y por ser hijos de Dios. Mis hermanos, el Señor ha dicho que somos herederos y coherederos con Cristo. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Por aquí les ha hablado su hermano José Sánchez, desde la ciudad de Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, Venezuela. Sigamos disfrutando del día que el Señor nos ha dado. La paz de Dios sea con todos. Amén y amén.